líder yo? Este interesantísimo tema lo estaremos tratando en nuestro podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de tu podcast. Amanda, hoy tenemos un nuevo tema que nos apasiona mucho. Sí. Porque tiene que ver con la familia y con la dirección familiar. Exacto, tal como nos introdujeron, ¿verdad? De que si el líder yo, pero ahí se refiere precisamente al hombre. El hombre es el que debe ser el líder, ¿verdad? Y la esencia del líder es que sea lo más semejante a Jesús. Sí, y quizá mucha gente que nos está escuchando en este momento empiecen a preguntar, bueno, como dice la pregunta, ¿líder yo? Es un cuestionamiento de dos elementos surgen a la mente inmediatamente. ¿Debo yo ser el líder de mi familia? ¿Quién debe ser el líder de mi familia? Y número dos, ¿tengo yo las competencias para ser líder? Yo nunca he sido líder. Yo toda mi vida me he desempeñado fuera del liderazgo. Más bien, he seguido a un líder. Y entonces ahí viene el desafío. Y muchas personas creen que ser el líder es ser el jefe, pero es muy diferente. Porque el jefe da una directriz a un subordinado, a una persona que está por debajo y que tiene que acatarse, que no tiene voz ni voto. Porque tiene una autoridad. Exacto. Pero es que es diferente el liderazgo de la subordinación. Exacto. Y aquí tenemos que Pudiéramos trabajar. definir qué es el liderazgo. Sí, ¿verdad? el liderazgo es aquel que influye en el actuar de los demás. Un líder influye en el actuar de los demás y el liderazgo es lo que ejecuta un líder. Sí, que Es los la acción, motiva, ¿verdad? es la acción. El liderazgo es la acción de lo que hace un líder. Entonces, es influir en cómo otros actúan y piensan. Y ahí viene el liderazgo. Pero en el aspecto cuando lo llevamos a otro elemento y lo llevamos al contexto de la familia, lógicamente hay una pareja, padre y madre. Pueden haber hijos o no, pero necesita un liderazgo necesariamente el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un norte hacia dónde vamos, que es decir, nuestra visión de qué va a ser nuestra familia, hacia dónde nos vemos en el futuro, y nuestra realidad de hoy. Es decir, hoy, ¿quiénes somos? Y mañana, ¿dónde? Y estamos aquí, y mañana, ¿dónde deberíamos estar? Es el propósito, y el que hace ese cambio del de estar aquí hoy y estar allá en el futuro, el responsable de dirigir ese camino es el líder. Y si fuésemos a contestar esa pregunta de que si va a ser líder esa persona, habría que decirle un sí y un sí bien enfático, ¿verdad? Porque no hay otra opción. Es un mandato del Señor. Bueno, ahí lo estamos diciendo y es importante mencionarlo. Primero, desde el punto de vista bíblico sabemos, y lo podemos ver en diferentes escrituras, citas bíblicas, la importancia y el mandamiento que Dios ha establecido de que hay una cabeza y que el hombre debe ser la cabeza del hogar. Exacto. Y lo vemos en Efesios 5. Pero no es menos cierto que la forma en cómo se conceptualiza el liderazgo tradicional, sacándolo del ámbito de las escrituras, el liderazgo tradicional está muy relacionado con influir en el pensamiento y en el accionar de otras personas, pero desde un punto de vista de interacción y con una serie de condiciones. Exacto. Que establece elementos fundamentales. ¿Cómo qué? Como una autoridad que se ejecuta posicionalmente. Y donde las cosas se hacen muchas veces porque yo estoy mostrando por dónde tenemos que caminar. Bien, y él, el líder, responde a esa visión de futuro porque él mismo la construye. Así está en el mundo. En el ámbito espiritual, ¿quién la construye? ¿Verdad? Ahí decir, vamos. El hombre está debajo de Jesús, Jesús de Dios. Exactamente. Yo diría que si lo quieren comparar con algo del mundo, como un organigrama, está Dios primero, después está Jesús, el hombre y después la mujer. Sí, desde el punto de vista de la línea de autoridad. La línea de autoridad. Muy bien. Entonces, realmente hay que ver que dentro de ese contexto de liderazgo, ¿verdad? Sí. Realmente el hombre asume un liderazgo delegado por Jesús. Es decir, yo soy el representante del liderazgo en la familia porque es un rol que me toca, pero no es hacer lo que yo quiero, sino hacer
de aquel que delega en mí ese liderazgo, que es Jesús. Exacto. Entonces, en ese aspecto, yo no tomo decisiones medalaganarias. Yo tomo decisiones que están asociadas a los propósitos que Dios tiene y ha diseñado para mi vida y para mi familia, para mi esposa y para mis hijos. Y que están bien claras en la palabra. Entonces, exactamente. Y lógicamente, Dios te da una serie de habilidades y condiciones y construye sobre esas habilidades y condiciones para que tú puedas ejercer el liderazgo. ¿Qué significa esto, Amanda? Que primero, una de las preguntas que siempre se hace cuando se habla de liderazgo es, ¿el liderazgo se hace o se nace? O se nace siendo líder, exacto. Entonces ¿Cuál encontramos sería la respuesta? que el liderazgo se construye. Claro que sí. Claro, hay personas que nacen con una serie de condiciones preestablecidas que facilitan el liderazgo, pero aquellos que no la tienen, entre comillas, de fábrica, pueden desarrollar porque se aprenden esas habilidades y condiciones. Uno de esos elementos que quisiera yo compartir es la importancia de que nosotros, según la palabra, y esto es importante desde el punto de vista cristiano, todos estamos llamados a ser líderes. Wow. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque es una característica delegada de Dios y nosotros somos representantes del reino en la tierra. Y por lo tanto debemos asumir un rol de liderazgo que va a estar apoyado y sustentado ¿en qué? En el poder de Dios. Y con la misma semejanza que tenemos de Jesús, ¿verdad? Jesús era un líder. Claro. Entonces todos, como tú dices, estamos llamados a ser líderes. Estamos todos llamados a ser líderes. Y es importante entender, pues, que la pregunta es, ¿líder yo? Sí, como tú dijiste, líder tú. Pero no tengo condiciones para ser líder. La palabra también te dice, dice el Señor, yo me perfecciono en tu debilidad. Quiere decir, cuando el Señor te responsabiliza y te asigna algo que tú tienes que asumir, Él te da el soporte y la guía y te va a dar las el condiciones, camino, te va a hacer crecer, te da las herramientas para que tú logres el propósito porque Él se glorifica. Quiere decir, vas a ver a Dios obrando en ti, que tiene una serie de debilidades, pero Dios te ha servido sobre esas debilidades para que tú puedas cumplir con tu rol. Quiere decir que la belleza de este liderazgo delegado es que Dios no solamente te entrega un liderazgo, sino que también te capacita y te habilita para poder cumplirlo. Y me fascina, y aunque no la teníamos aquí, Isaías 41:10, donde en la escritura, en Isaías 41:10, Dios dice que no tengas miedo, porque yo estoy contigo, yo te ayudaré. Esfuérzate, dice, esfuérzate. Y sé valiente. Y yo te ayudaré. Y no solamente te ayudaré, no te defraudaré. Y no solamente que no estaré detrás de ti, sino que te sostendré con la derecha de mi justicia. Quiere decir que cuando tenemos, y aquí lo dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quiere decir, tienes que esforzarte. Él te exhorta a que pongas de tu parte. Siempre te ayudaré, no cuando, no de vez en cuando, alguna siempre. Vez, sino siempre. Y también dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, bueno, así es fácil pasar los exámenes. Con el libro abierto. Es decir, nosotros estamos llamados a hacer un liderazgo dentro del matrimonio, dentro de la familia, con el propósito de ¿qué? De liderar a estas personas, nuestros cónyuges, nuestros hijos, toda la familia. ¿Hacer qué? El propósito que Dios nos manda. Amén. Entonces, la visión, Amanda. Y que como dijimos, no es una opción. El hombre está llamado a ser el líder y no puede excusarse de la mujer diciendo que sí, que no lo hice porque, ¿verdad? Como diría Adán, la mujer que tú me diste. Eso es evadir responsabilidades. Evadir responsabilidades. Ahora, sí. Características de un líder, importante, Amanda, de un líder cristiano. Una que no podemos negar se llama la integridad. Wow, sí. La integridad es una de las características más hermosas que le pueden decir a una persona. Cuando usted le dice a una persona
íntegra, le está diciendo todo lo mejor que puede hablar en función de sus condiciones éticas. Y para poder ser líder tiene que ser íntegro, porque su mejor liderazgo lo va a ejercer modelando. Sí, por ejemplo, en Salmos 101.2, que podamos poner ahí, dice algo interesante. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que nosotros tenemos que andar en integridad. Y no solamente eso, esa integridad tiene que ver, porque el liderazgo, está el líder y los liderados. Quiere decir, hay de otras personas de la casa que van a estar mirando al líder. Pero ese líder tiene que representar, tiene que reflejar a nuestro Señor. Y entonces yo no estoy viendo al esposo, sino que estoy viendo a Jesús en el esposo. Para poder liderar y crear o dar credibilidad a ese tema. Y esto nos ayuda de una manera tal, Amanda, que permite a la gente, el liderazgo tiene que ver con la confianza. Exacto. Y la confianza que yo puedo depositar en una persona tiene que ver porque esa persona sea íntegra. Quiere decir, lo que dice que va a hacer, eso hace. Sí, porque se supone que la función del líder es llevar a su familia a que haga lo que es el propósito de Dios, a que cumpla con todo lo que Dios quiere. Pero si tú mismo no lo cumples como líder, tú no puedes mover a tu familia hacia allá. Sí, porque se lidera con el ejemplo. Exacto. Tenemos que liderar con el ejemplo. No podemos liderar hablando de una manera correcta, pero actuando de una forma incorrecta. Ser puros teóricos y poco prácticos. Y muchas veces, bueno, hay un pequeño relato que se ha utilizado mucho cuando se da clase de liderazgo. Y sobre todo cuando se habla de la formación de los hijos. Que el padre le dice al hijo, hijo, ten cuidado donde pisas. Y el hijo le dijo, padre, no, ten cuidado donde tú pisas, porque yo piso donde tú pisas. Exacto, él va siguiendo sus huellas. Eso quiere decir que yo no puedo tener una ambivalencia de decir y tener un discurso en mi familia que esté divorciado con lo que yo hago, porque ya no hay integridad. Y si no hay integridad, no hay confianza. Y si no hay confianza, no nos podemos quejar de que nuestra familia no nos sigue. Así mismo es. Hay que empezar por ser uno mismo como líder fiel al Señor, ¿verdad? Fiel a su palabra. Sí. Y eso tiene mucho que ver en cómo nosotros interpretamos la familia y el liderazgo. Porque el liderazgo, muchas veces, el liderazgo tiene que ver con los esposos malinterpretan, sobre todo, incluyendo los cristianos, malinterpretan el rol de su liderazgo. Lo han desvirtuado. Y lo han desvirtuado, y entonces vamos a ver cómo el liderazgo, y el actuar bajo ese liderazgo, en vez de beneficiar el entorno de la familia, muchas veces nos beneficia solamente a nosotros. ¿Por qué? Sobre todo porque la naturaleza caída y concupiscente, Egoísta. Un elemento fundamental es el egoísmo. Y con eso tenemos que batallar todos los días y hacer morir sobre todo los que hemos aceptado a Jesucristo. Tenemos que hacer morir la carne todos los días ahí, en ese sentido, porque esa concupiscencia, nosotros somos convertidos, pero la concupiscencia sigue ahí, esa es nuestra batalla espiritual. La única diferencia importante es que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ya hemos vencido a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el pago, a través de su sangre preciosa, hemos vencido, el Señor Jesucristo venció el pecado y nosotros somos vencedores sobre nuestra voluntad para el pecado. Es decir, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y ahora podemos decir no. Vendrán y nos tentarán, pero tendremos la posibilidad de decir no y no ser encadenado al pecado. Entonces, esto es importante. Por eso en la familia, ese líder espiritual, ¿verdad?, que debe existir, debe estar apoyado en el Espíritu Santo para que no sea, debe depender totalmente del Espíritu Santo, para que no sea egoísta sus deseos, sí, para que estén basados precisamente en lo que quiere Dios para tu familia. Sí, porque como dijimos al principio del programa, lo importante del liderazgo en la familia, y sobre todo una familia que entiende su rol y a quién le sirve,
es entender que no es el propósito de nosotros en la familia, es el propósito que Dios diseñó para nuestra familia, para cada uno de los miembros. Ahí vamos a tener que hablar también del liderazgo del hombre que no sabe ejercer ese liderazgo inclusive con su cónyuge, pero ya eso es otro tema para otro programa, para otro podcast. Sí. Pero yo quisiera ver Mateo 5:37 y compartir esta cita bíblica, Amanda, que tiene que ver con la integridad. Y verdad que sí, Amanda, que esto es un tema que se da mucho dentro del ámbito familiar, que dice, pero sea vuestro hablar ¿cómo, Amanda? Sí, sí, y no. Es decir, no decir un sí para luego sea un no. Porque ¿sí, no? lo que es de más. Porque lo que es de más de mal procede. ¿Qué quiere decir esto, Amanda? Esto quiere decir que seamos gente de una sola palabra. Íntegros, tú dijiste la palabra correcta. Y que no seamos cambiantes. Exacto. Porque si yo te digo hoy no puedo estar diciendo mañana sí. Ahora, por eso no debemos contestar de manera impetuosa. Exacto. Sino que toda pregunta, Amanda, debe ser contestada, se debe ser procesada y contestada después que nosotros lo procesemos. Exacto. Que veamos lo pro, lo contra, y no ser tan impetuoso de decir sí o no. Y eso es algo que yo he tenido que vivir en mi vida, Amanda, con mis hijos, y tú lo sabes. Claro que sí. He tenido que aprender a no ser impetuoso en contestar, sino que he tenido que aprender primero a no contestar rápidamente y a procesar. Porque si no lo hago de esa manera, pudiera tener que echar para atrás. Y que el líder es responsable de sus decisiones ante Dios. Sí. El Señor le va a pedir cuenta. Bueno, eso sí es una gran verdad. La esposa que le dio, la familia que le dio, ¿verdad? Sí. Y para eso, para poder contestar adecuadamente, Amanda, el líder tiene que tener buen juicio. ¿Y de dónde sacamos el buen juicio? Yo quiero compartir una palabra que está en Salmos 25:4. Salmos 25:4, ¿qué dice? No lo vamos a ver ahora. Ahí está. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. ¿Qué está diciendo esa palabra? Y si quieres en el 5 también, vamos a la segunda parte de ese mismo salmo, dice 25:5, que dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué quiere decir eso? La verdad absoluta la tiene Dios. Así es. Y para tener un buen juicio, tiene que estar de acuerdo a lo que Dios. Si tú quieres tener un buen juicio, ajústate a lo que Dios te dirige a hacer. Y para eso tenemos que tener una vida de consulta, un tiempo para tener un acercamiento con Dios, porque tenemos que tomar muchas decisiones. Hay un estudio psicológico que se dice que probablemente nosotros tomamos en el día unas 2.500 decisiones diarias. Entonces, es indiscutible que muchas son decisiones sencillas, otras tienen mayor peso, pero al final hay dos cosas importantes para la toma de decisiones. Número 1, consultarle al Señor. Amén. Y número 2, tú vas a decir, pero hay unas decisiones muy sencillas que yo no puedo estar preguntando al Señor todo el momento. Claro, pero en la medida que tú conozcas al Señor en profundidad, tú vas a conocer una serie de normas en el cual se circunscriben muchas de las decisiones que tomamos en el día a día. ¿Me voy a poner esta camisa sí o no hoy? Si tú sabes lo que es vestir de manera decorosa, dentro del ámbito de vestirse decorosamente, tú puedes elegir tu camisa. Ya si es azul o verde, ya es intrascendente. Exactamente. Entonces, ya eso no es una pregunta que le voy a decir al Señor, ¿de qué color me voy a poner la camisa hoy? Las decisiones que estoy tomando, ¿están de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Están de acuerdo a su caminar? Entonces, en ese sentido, Dios, si queremos un buen juicio, tenemos que buscarlo en Dios, en nuestro Señor, y tener una buena relación. Amén. El segundo, otro elemento que quisiera tomar en cuenta es hablar con autoridad. Autoridad no significa hablar de manera dura o despótica. Exacto. No. Veamos lo que dice Mateo 28:18. Y dice, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros somos representantes de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos una autoridad delegada. Pero para poder ser delegada, necesariamente yo tengo que actuar de acuerdo a la voluntad de Jesucristo para tener esa autoridad delegada. Así es.
Entonces, hay una serie de condiciones en ese liderazgo que voy a terminar con una que será el tema de un próximo podcast, que es, el líder no abusa de su autoridad. Porque muchas veces el líder de la familia abusa de su autoridad. Sí, así es. Y eso es algo que lo vamos a ver en Efesios 5:22. Y los líderes no solamente deben influenciar a su familia, pueden influenciar a su familia nuclear, vamos a decir. Deben influenciar en todos los ámbitos. Tiene que influenciar en el ambiente, en el trabajo donde tú te mueves. Exacto. Debe influenciar entre tus amistades, en tu familia nuclear principalmente. O sea, es tu primer rol, pero en tu familia... Su mayor responsabilidad es su familia nuclear. Sí, exacto. Tu familia extendida también es un ámbito de influencia. Quiere decir que el liderazgo... Puede hasta con eso cumplir, con evangelizar. Es decir, en el sentido de cuando tú cumples con ese rol tuyo de ser un líder ejemplar, tú evangelizas. Claro. Cualquier persona hasta en conversa puede ver de ti algo bueno, ¿verdad? Y progresar en ese sentido, espiritualmente hablando. Porque tú influyes. Amén. El líder influye. Señores, ya se nos acabó el tiempo. ¡Wow! ¡Cuán rápido se acaba el tiempo! Yo quisiera que termináramos como estamos acostumbrados, orando, Amanda. Amén. Vamos a orar sobre las personas, aquellas que nos ven por estos medios, y que el Señor los toque. Y aquellos que tienen en este momento todavía se están preguntando, ¿liderazgo yo? Vamos a orar para que el Señor le dé una respuesta en sus corazones. Amén. ¿Te parece bien? Por supuesto que sí. Padre amado, te damos gracias, Señor. Bendito y santo eres, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de utilizar estos medios, a través de los cuales nosotros, Padre, llevamos sabiduría de lo alto que viene de las Escrituras, de tu palabra, Señor, para que aquellos no te conocen, te conozcan, y aquellos que te conocen sean edificados. Padre, todo aquel que en este momento tiene duda en su corazón sobre sus habilidades para poder ser y asumir el rol de liderazgo de su familia, sea tú revelándote en su corazón, mostrándole, como dice tu palabra, Señor, que hay un convencimiento de que lo importante no es que considere que esté preparado, sino que tú lo vas a preparar, que tú envías, pero preparas, y que tú fortaleces, y que tú te glorificas en las debilidades de aquellos que no lo tienen, porque el propósito es que tú seas glorificado. Y que cada una de estas personas, Señor, que están en este momento en duda, puedan entender que si se acercan al trono de la gracia, ante ti, Señor, su vida puede cambiar, su familia puede cambiar. Y todos aquellos que están alrededor de él puede ser un líder de influencia para transformación y bendición. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Hijo Jesús, tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Queremos exhortarles a que se suscriban, a que si les gustó, le den like y les den a la campanita para suscribirse. Y que hagan sus comentarios también, ¿verdad? De qué les pareció, qué otros temas les gustaría que tratáramos, que pudiera ser de edificación para sus vidas. Muy bien, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga y estaremos con ustedes con un nuevo tema. Amén. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.